Cien años de perdón es una película de género, de atracos, de robos, pero parece que el asalto al banco es solo una parte que cada vez se va haciendo más pequeña y es de la trama es una cinta que mezcla, pues, luego va introduciendo muchos elementos, política ficción, denuncia social, ¿no? Es una película con muchas capas, ¿no? Sí, a ver, Cien años de perdón es una película de género, es una película de atracos, es una película de entretenimiento. Pero no solamente es un thriller, es algo más. Y ese algo más yo creo que es una película de personajes. Es una historia donde los personajes hacen girar la trama y no es la trama la que tiene atrapada a los personajes. Y estos personajes se van descubriendo y revelando secretos que en un principio no parece que vayan a ser así. Que no parece que estos personajes vayan a ser así. Luego, sin embargo, van descubriendo cosas y evolucionando en una dirección que te va sorprendiendo, ¿no? Esto hace que la película sea muy entretenida. También es una película que se disfruta mucho porque utiliza el humor, el sentido del humor como palanca para ir conociendo o descubriendo a estos personajes y para ir haciendo avanzar la trama. Pero a pesar de que tenga mucho sentido del humor, siempre se mantiene ese thriller, esa sensación de tensión, esa sensación de qué es lo que va a suceder, ¿no? Y al final, la idea de Cien años de perdón es hacer un retrato, digamos, de la sociedad española actual y al hacer eso, pues ahí se tocan unos temas de fondo, pues como es la corrupción o la situación actual, pero de una manera canalla, con sentido del humor, ¿no? Porque siendo este tema un tema tan serio y tan importante, nosotros hemos decidido, primero, ponerlo de fondo y segundo, darle un tratamiento divertido y canalla, donde al final encuentras la complicidad del espectador. Podría decir que Cien años de perdón es una película que igual te cuenta que el mundo en el que vivimos es una mierda, pero que de vez en cuando alguno se sale con la suya. Y en este caso es el espectador el que se sale con la suya. Eh, Hablabas también del sentido del humor que introduce la película en algunos puntos y para eso yo quería detenerme y que nos hablas un poquito de un personaje que es realmente una de las grandes sorpresas de la película, como es el loco, ¿no? Sí. Bueno, Jorge y yo, el guionista, Jorge Guerrica Echeverría, cuando estábamos justo antes de rodar la película, en el proceso antes de arrancar la preproducción, nos dimos cuenta de que teníamos que agilizar un poco o llevar a un extremo la trama, ¿no? De que la trama diera un acelerón. Y tal y como te he dicho antes, siempre pensamos que no queríamos hacer una trama que atrapara a los personajes, sino que fueran los personajes los que la pusieran en marcha. Entonces hay dos personajes que son detonantes en la película. Uno de ellos es Sandra, que es la directora del banco, que de repente te sorprende cuando arranca la película porque se sale por la tangente, digamos, por un sitio que no te esperas. Y luego el segundo personaje es el loco, ¿no? El personaje de Sandra abre la caja de Pandora, por decirlo de alguna manera, y el personaje del loco te hace que te suelta la tensión, te hace reír y al hacerte reír te acerca a la parte humana de los atracadores. En esta película ningún personaje es blanco-negro, todos los personajes tienen secretos, todos los personajes ocultan cosas y es una película que cabalga entre un thriller de acción y casi me atrevería a decir un vodevil, ¿no? Donde se abren y se cierran puertas, donde la gente entra y te cuenta una cosa y esa cosa cambia la trama y de repente uno hace una cosa y esa cosa vuelve a cambiar la trama y ahí está el personaje del loco que de alguna manera pues bueno, hace de motor, ¿no? De motor de divertimento dentro de la película. Eh, Me gustaría que nos explicaras, tenemos unos atracadores, tenemos una banda, por qué argentinos, ¿no? Sobre todo, ¿por qué argentinos? Y qué curioso lo de meter a un gallego en mitad de los argentinos, parece una vieja historia, ¿no? Bueno, el tema de que los atracadores sean argentinos, no quiero dar ningún spoiler, pero tiene una explicación dentro de la propia película, como tú ya sabes porque la has visto, pero en realidad la lógica era que tenía que ser una banda de fuera de aquí, ¿no? Porque están contratados, es un trabajo muy específico el que tienen para el que están contratados y el que están acometiendo ellos, y para eso tenía que ser una banda de fuera. Pensamos en un principio en los Pink Panthers, que es una banda de atracadores serbios, pero luego nos resultaba que, claro, entre ellos tendrían que hablar su idioma, porque si no, no tendría sentido que entre ellos hablaran castellano, con acento sería un poco creíble. El hecho de que entre ellos hablaran su idioma nos haría
mucho más complicado establecer una complicidad entre ellos y el espectador. Y pensamos que una buena idea sería argentinos, porque compartimos la misma lengua, con lo cual podremos entender como espectadores españoles lo que están diciendo y nos resultarán, digamos, más cercanos. Entonces ese es un poco el motivo de por qué son argentinos. Luego yo creo que los actores argentinos, especialmente Rodrigo de la Serna, Joaquín Furriel y Luciano Cáceres, sobre todo Rodrigo de la Serna, aportan un humor a la película, aportan una frescura, aportan una verosimilitud que fortalece muchísimo la película, que le da como más, le da más vida, ¿no? Le da mucha vidilla, ¿no? Que se dice. Y dentro de esa banda, ahora que hablas de Rodrigo, entre él y el personaje de Luis Tosar, ¿no? Se crea una relación de, ¿cómo decirlo? Una relación muy particular, porque comparten un pasado común y son como una especie de dos gallos en el mismo corral. Se crea una dinámica muy interesante entre ellos dos a lo largo de la película, ¿no? Bueno, esa era la intención, ¿no? La intención era contar una historia de amistad entre ellos dos, ¿no? Dos personas que tienen un pasado común, dos personas que han tenido sus diferencias y dos personas que se están ocultando cosas en esta nueva situación y que de repente descubren que si siguen yendo cada uno por su lado les va a volver a salir mal y que la única manera que tienen de salir de ese sitio es limar asperezas, decirse la verdad a la cara y volver a trabajar juntos, ¿no? Que es un poco lo que cuenta la historia, ¿no? La película también es una película, como te decía, de personajes, que es una película que lo que te viene a decir también es que si vamos por separado, pues estamos mucho más limitados y cuando nos juntamos y hacemos equipo podemos llegar más lejos, ¿no? Y ya para terminar, la última, ¿cuántos años de perdón tiene el que roba a un ladrón, pero de los que había fuera del banco, de esos de traje y corbata? 100 años de perdón.